conozcan la estructura. Bueno, un saludito a todos. Continuamos entonces con nuestro seminario del espacio de investigación de autismo y psicosis. Para hoy, les recuerdo que la anterior fue preparatoria de la clase de hoy, que ya es a partir de las elaboraciones de Carla, asociada de la ANEL Bogotá, y Paula de Copio, miembro de la ANEL México, en donde ellas nos acompañaron también en la clase anterior, en la preparatoria, que la hizo Andrés, y ya para hoy ellas sí hacen su elaboración y su transmisión acerca de lo que ellos han alcanzado a comprender de lo que es este tema de el agujero y el borde. Antes de darles la palabra, recordarles que la próxima, en julio, no nos vamos a encontrar porque es nuestro encuentro de la seminario de la Semana del Autismo. Viene a ser el jueves, el 29, 28, jueves, no, 29, viernes 29 y sábado, no, viernes 28 y sábado 29, disculpen, que como cada rato estamos como con esas fechas ahí en la cabeza, pero está ya muy claro. Les ha llegado el afiche, pues para las inscripciones, esperamos que podamos en ese mes poner a prueba todo este seminario hasta donde vamos. Habrá presentación de casos, habrá la posibilidad de estar virtual y ahí esperamos poder afinar todos estos conceptos con el acompañamiento de Vilma. Entonces, en julio nos queda que no tendremos el seminario, pero pasamos a agosto. En agosto tendremos la clase al final del mes, el 25 de agosto. Ahí van a estar trabajando Maite Rusi y Angélica de León, otras dos colegas del espacio de investigación, y el tema de ellos será el autismo y el acompañamiento de los padres, que también hemos considerado que es otro tema que nos ha enseñado muchísimo y queremos compartir algo de estas enseñanzas y de esta importancia de este tema con ustedes. Y la clase preparatoria será el 16 de agosto, ya les estaremos informando de nuevo como todas estas fechas, pero para que lo vayan colocando en sus agendas. El 16 de agosto es la clase preparatoria y Miguel, que nos acompaña aquí, será quien nos acompañará y nos causará en esta conversación. Bueno, entonces bienvenidos a la clase de hoy con Paula y con Carla, y ya le doy la palabra a Paula para que abra entonces su estructura, como dijiste, y su organización. Gracias y bienvenidos a todos. Sí, buenas tardes. Bueno, pensamos con Carla, que hemos estado trabajando todo este tiempo, que lo mejor es que empiece ella. Carla va a tomar el tema, son dos temas, agujero y borde. En realidad son dos conceptos solidarios, son dos conceptos que están articulados, ¿no? Pero bueno, por razones de logística y de organización, y como dijo Audrey, ¿no? Es un tema tan complejo que, bueno, cada una va a abordar uno de estos temas. Entonces, por una cuestión de lógica, Carla va a empezar y luego voy a continuar yo, y luego vamos a dar un espacio para preguntas y comentarios y conversar. Entonces, adelante, Carla. Gracias, Paula. Buenas tardes a todos. Voy a comenzar con una viñeta, producto de una intervención al modo de la práctica entre varios, que se llevó a cabo en la iniciativa Borde Bogotá. Una masa de plastilina es miles de formas en potencia, tantas como nombres existen para que las creemos. Sin embargo, esta niña va por otra cosa. Ella cava, agujerea la masa. No se trata del procurar incesante de las figuras, sino de la aproximación a un vacío y, quizás, a la posibilidad de hacer una marca que organice algo distinto en él. Miguel, imagen 8, por favor. Este ejercicio, en un segundo tiempo,
¿Posible, Miguel? Un segundito que no habíamos quedado así. Bien. Sigo. Ok. 8. Ok. Ahí. Este ejercicio, en un segundo tiempo, le permitirá elaborar pequeños envases, bordes sobre ese vacío que contengan, atrapen algo que de otra manera quedaría suelto. Imagen 9, Miguel. Ahora la niña sabe por sí misma qué figura moldear. Un helado. Un movimiento que va de un agujero interno a una barquilla que lo rodea y que puede soportar las bolas y una frutilla de ese rojo que es la angustia como corolario. Imagen 10. Luego la niña pinta con acuarela. Una circunferencia negra que se sirve de un borde amarillo deslumbra el papel, la habitación toda. Su presencia es el sostén del rojo salpicado de puntos dorados que la rodean. Ella sabe del tratamiento que hace, lo leemos y simplemente la acompañamos con nuestro silencio. Nos prohibimos entorpecer su solución con la palabrería que sabemos está de más. Imagen 11. Corazones y estrellas que exhiben sus contornos remarcados comienzan a aparecer en sus pinturas y dibujos. Su risa frente a los imprevistos, el carboncillo chirriando sobre el papel, un objeto que cae, se hace cada vez más presente. Somos la superficie que graba en un coro que no pretende la armonía de lo unísono. Esta niña sabe bien para qué estamos allí. Toma nuestras manos con su voz para que agreguemos más estrellas a su creación, en una suerte de constelación aún no imaginada por hombre alguno. Hace uso de cintas y cordones y el enlace entre una estrella y otra surge peculiar, inesperado. La última imagen, la 12, por favor. El enlace entre una estrella y otra. Esa es la viñeta que les traigo y que podemos retomar al final, si quieren. Bueno, ya puede cerrar Miguel. Ok. Bueno, entonces paso a presentarles mi aproximación a lo que tiene que ver con el agujero. Y tomo de título una frase de Laurent. Es la siguiente. Y en el autismo también, una erosión particular de la lengua. Esta frase, extraída del texto de Laurent, La despatologización neuro del autismo y la nuestra, que es del 2022, me resulta muy orientadora para iniciar un recorrido posible hacia el concepto de agujero, con la especificidad en el autismo como norte. Hay que aclarar que en la orientación que nos guía... Carla, ¿sí? Hola. Volvete a repetir la frase y hay algo que está interrumpiendo, Miguel. ¿Qué será? Es como que algo que interrumpe. Y un poquito más despacio también para poder agarrarte las cositas. Desde Lorana ahí, gracias. La frase que la tomo para el título de esta presentación, ¿me escuchan? ¿Sí? Ok. Es la siguiente. Y en el autismo también una erosión particular de la lengua. Ok. Entonces les decía que hay que aclarar que en la orientación que nos guía, las nociones que rondan al autismo no carecen de paradojas, de tensiones entre ellas, lo que sin duda permite que no dejen de ser pensadas una y otra vez para dar lugar hacia avances que nutran la teoría. Laurent recuerda, siguiendo a Lacan, que, cito, el lenguaje siempre implica una razón, valga decir, una resonancia en el cuerpo. Siempre implica una vibración particular que es del orden del afecto. Cierro la cita. Subraya de hecho que esta proposición que escuchamos con frecuencia referida a las otras estructuras clínicas es particularmente evidente en el autismo, que son los autistas quienes nos enseñan de este efecto del lenguaje con toda su claridad, con toda su fuerza. Nos tendremos que preguntar por qué son ellos su principal referente,
asunto que quizás podamos responder más adelante. Por ahora, resalto el estatuto de Parlet del sujeto autista, en tanto su cuerpo está capturado en el significante, que no es lo mismo a decir que responde al orden significante. La diferencia, nos dice Laurent, entre el afecto y el sistema significante es que el afecto se debe al hecho que, en cuanto un cuerpo es tomado en el significante, este último falta. Cierro la cita. Se hace presente una falla, una erosión en cada estructura de una manera particular, según los apoyos con los que cuentan. Hay, continúa Laurent, una confrontación a lo que hace agujero, a lo que hace corte en el significante, ahí donde justamente no hay más significante. Para el sujeto autista, esta confrontación a lo que hace agujero, con el efecto de resonancia que conlleva sobre el cuerpo, es difícil de soportar. Para ilustrarlo, recordemos a Donna Williams cuando refiere cómo el afecto concomitante a la captura en la lengua problematiza la vivencia del propio cuerpo. Cito: la solución que encontré para reducir la sobrecarga afectiva y permitir así mi propia expresión consistió en combatir a favor y no en contra de la separación entre mi intelecto y mis emociones. De igual manera, en el caso de Robert, el niño del lobo, es su grito ante el water clock, en tanto tentativa de desembarazarse del significante en lo que a su captura respecta, lo que permite librarse, aunque sea un poco, de los efectos de angustia. A este respecto, Miller dirá en el texto La matriz del tratamiento del niño del lobo, que Robert enfrenta la exigencia de una pérdida y que esta necesidad funciona, pero él se esfuerza en traducirla en términos de real, por un proceso inverso a la simbolización, y aquí reside el valor del encuentro que Robert ha querido con el agujero del inodoro como análogo real de este medio. Cierro la cita. El régimen autístico del agujero. Considerando lo anterior, ¿cómo entender que en el texto La batalla del autismo, el mismo Laurent señale que la característica principal del espacio autístico es el hecho de carecer de agujero? Recordemos que la noción de forclusión del agujero la desarrolla Laurent a partir de la idea de Miller de que los autistas, cito, están sumergidos en lo real, y dado que en el registro de lo real no hay agujero, habría que considerar una especie de falta de agujero. Cierro la cita. ¿Y cómo así, podrían decir ustedes, citando al mismo Laurent, nos acaban de decir que hay en el autismo una resonancia sobre el cuerpo producto de una confrontación con lo que hace agujero? De igual manera, la tesis de la forclusión del agujero no refutaría la experiencia de Donna Williams, por ejemplo, para quien hay un abismo que amenaza con abrirse bajo su paso y que ella llama la granada negra, abismo abierto en el que se perdió varias veces en su infancia. Entonces, esto nos plantea una paradoja. Para entender esta aparente contradicción, diremos que hay confrontación con lo que hace agujero. El autista es en efecto un parlet capturado en el significante, pero por otro lado, el agujero no llega a producirse por la ausencia de borde. ¿Qué es lo que lo define? ¿Podemos hablar de un agujero sin borde como régimen propio del autista? Sería un agujero que topológicamente se asemejaría más a un vacío, un agujero con un borde por construir como arreglo en tanto éste está ausente, y esta ausencia daría la medida del padecimiento particular del autista. Como señala Laurent en La batalla, en los sujetos autistas se evidencia, cito, su sufrimiento encerrado sobre sí mismo y su inaccesibilidad al otro. Y añade, citando a los Lefort, que, cito, en el autismo no se encuentra lo especular ni hay división del sujeto, haciéndose manifiesta así la perturbación en la constitución de la propia imagen y de las zonas erógenas, así como su rechazo del inconsciente. Estos apoyos
que permiten hacer borde ante el mundo faltan. Y sin ellos, los autistas deben enfrentar la iteración de lo que tiene efecto de afecto en el cuerpo. Ok. Para profundizar en estas nociones que son difíciles de captar, iré paso a paso de la mano del texto de Fabian Scheckman, que es un agujero. Miguel, ¿podrías poner por favor la imagen 6? El número 6, me dice. 6, por favor. Bien. 6, eso. Primero, Fabian Scheckman subraya que a nivel de la última enseñanza de Lacan es posible ubicar dos reales heterogéneos. El real de la represión primordial, que afecta a lo simbólico y que determina el agujero del inconsciente, es lo que estaría en color verde. Y el real pulsional, que compromete la relación con lo imaginario del cuerpo, es decir, con lo que conocemos como las zonas erógenas u orificios corporales, es lo que está en rosado. Y entonces, hay que decir que el que nos va a interesar en primera instancia en lo que a la causalidad del autismo se refiere, es el agujero del inconsciente, lo cual no implica que no haya afectación en la relación con el agujero corporal en el autismo. Como menciona Scheckman, y Miguel, si quieres la 7, por favor. Ahí. Ajá, como menciona Scheckman, hay repercusión de un real sobre el otro. Scheckman retoma aquí el grafo y plantea como en la parte superior se ve el S atachado. Ya vamos a especificar de qué se trata eso, pero en todo caso el borde verde nos remite a que ahí estamos hablando del agujero del inconsciente y su repercusión sobre lo que tiene, exacto Miguel, gracias, y sobre lo que tiene que ver con el real pulsional del que hablaba él, ¿no? Entonces, hay repercusión de un real sobre el otro, del real de la represión primaria sobre el real de la pulsión. ¿Ok? Y de allí la perturbación en la economía pulsional en el autismo y las diversas presencias angustiantes del objeto, respecto de las cuales el encapsulamiento ya supondría una respuesta. Eso nos dice él. Ok, ya puedes quitarlo, Miguel. Gracias. Ok. Entonces ese sería el segundo punto, poner nuestro acento ahorita en el agujero del inconsciente como el punto de causalidad. Segundo punto, el agujero del inconsciente remite al matema lacaniano del A barrado, A mayúscula barrado. Se trata, dice Scheckman, de lo simbólico en tanto que agujereado. No se cuenta con todos los significantes en el lugar del otro. Es esa falla de lo simbólico que hace que no todo pueda decirse. Cierro la cita. Es un giro sobre la formulación freudiana de lo inercante, lo no reconocido, que es lo que ha sido objeto de la represión primaria. Lo reprimido primario como lo no reconocido, como lo real de lo simbólico, que pone en juego el agujero del inconsciente. Imagen 3, Miguel, por favor. Ok, ok, entonces, tercero, debe suponerse al otro en tanto que tachado en el autismo. Es decir, si vemos este gráfico, vemos que hay captura del cuerpo en el significante, el cuerpo del cuerpo de un ser hablante en el significante. Habita el lenguaje por haber sido afectado, traumatizado por la falla en el otro. Es decir, está la captura, podemos intentar con este gráfico un poco básico, pero bueno, ver esa captura en esta circunferencia roja que bordea al ser hablante, y esa captura es producto de haber sido confrontado con el A mayúscula barrado. ¿Okay? Y de allí las resonancias que se producen sobre el cuerpo. ¿Ok? Ahora bien,
Lo anterior nos conduciría a afirmar que en la estructura autista no estaría forcluido el agujero del inconsciente. En tanto, estamos hablando de que aquí hay unos par letras. Habría entonces que agregar una variable para que este desarrollo teórico no termine en un callejón sin salida, ¿no? La imagen 4, Miguel, por favor. Cuarto punto. No se trata únicamente de que esté el A mayúscula barrado, ¿ok? Sino de que este cuente con un borde. No solo hay lo reprimido primario o lo no reconocido, sino que de eso hay una marca en lo simbólico, el estigma en el inconsciente de este real, nos dice Sheinman, ¿no? Y ese estigma es el significante de la falta del otro, que podrán ver en este cuadradito que está allí a mano derecha. Exacto. ¿Ok? Ese significante, esa marca de alguna manera de haber pasado, digamos, por la confrontación con el A mayúscula barrado, es lo que de alguna manera va a plantear Sheinman, instaura el borde, ¿ok? Es lo que, en términos freudianos, constituiría el ombligo del sueño, este S barrado. Es el punto por el que el sueño se sienta, y sabemos que el sueño ya, ahí cuando hablamos de sueño ya estamos hablando de una formación del inconsciente. Es el punto por el que el sueño se sienta sobre este real, dice él, que es lo no reconocido. Llegado a este punto, ya es posible plantear lo que sería la clave para entender el agujero y su forclusión en el autismo. No es que el otro no esté tachado en el autismo, porque sí lo está. Pero falta el borde que hace de ese vacío un agujero. Porque un agujero tiene que tener bordes, tiene que haber ese margen, esa traza que es el significante de la falta del otro. Y como menciona Sheinman, es el que introduce la posibilidad de que algo se escriba. Y el algo se escriba, bueno, lo muestro yo al lado de ese significante representado con el discurso del inconsciente. Ahora bien, ¿por qué no llamar simplemente vacío a este agujero sin borde? Considero que conservar la noción de confrontación con lo que hace agujero para los autistas hace posible que los pensemos en tanto seres hablantes, parletres, que como el resto debe confrontarse con el A barrado. Pero, a diferencia de los parletres con otras estructuras, deben tratar esta confrontación de una manera particular. La siguiente, Miguel, por favor, la 5. Exacto. Sin el apoyo de lo que hace borde, que sería lo verde, ¿verdad? El círculo verde. Y resalto aquí que si lo rojo es la captura en el significante, es lo que itera sobre el cuerpo, lo verde es lo que permite de alguna manera hacer cierta distancia entre el cuerpo y esta iteración de voces, ¿no? Que viene de lo real. En el sujeto autista, que podría ser del lado izquierdo, no está ese apoyo, no están esos apoyos, pero hay que construirlo. Y eso es precisamente lo que hago con la línea punteada negra en términos de lo que podría ser el neoborde para el autista y del cual Paula ahorita les comentará con más profundidad. Entonces, para ellos, para los autistas, lo singular sería ese nuevo borde que cada uno logra a su modo crear. Ok, ya puedes quitar las imágenes, Miguel, gracias. Voy a hacer un último agregado. ¿Qué ocurre con la noción de forclusión del agujero? Hay un ruido de fondo, creo, pero no sé si lo escuchan o soy yo. Sí, okay. sí se escucha. Ok. Ahora bien, no, perdón. ¿Qué ocurre con la noción de forclusión del agujero luego del 2013, año en el que aparece la batalla del autismo? Por supuesto, no se trata aquí de hacer un desarrollo histórico de esta noción, pero es interesante pensarla en retroacción a un segundo momento que es el actual. Entonces, en la despatologización neuro del autista y la nuestra, que como les dije antes era del 2022, Laurent no menciona directamente la forclusión del agujero. Sin embargo,
Al retomar el reciente aporte de Miller referido a la forclusión del S1-amo, podemos captar su huella. Cito a Laurent. Es así que el dicho autista se especifica por quedar atrapado sin el auxilio de ningún discurso ordenado por el S1. El desafío crucial aquí se sitúa a nivel de la relación con el S1, con el significante amo. Cierro esta cita. Y hago énfasis en sin el auxilio. Luego agrega, señalando a Maleval, usted prefiere no utilizar foroclusión respecto a lo que concierne al S1, mientras que Robert Lefort y Jacques Miller en su prefacio proponen un matema que sería el S1 elevado a la 0, como forclusión del S1, que genera luego cadenas S1, 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 que se repiten, precisando que decir cadena es demasiado decir. Es esta yuxtaposición, esta iteración de lo que no es S1, sino más bien falta de S1, que deviene en ese momento real. Cierro la cita. Vemos que Laurent apunta a la ausencia de lo que haría posible un borde a partir de la inscripción de un significante, el S1-amo, que organice el orden simbólico. En este punto podríamos ver la conexión entre la forclusión del agujero y la forclusión del S1-amo en el autismo. En la conversación con la cigarra, en el marzo de este año, a Maleval se le realiza la siguiente pregunta. ¿Usted objeta la tesis de Eric Laurent de la forclusión del agujero como fundante de la estructura autista? Al comienzo de su exposición, Maleval había retomado la conocida observación de Lacan referida al sujeto autista. Cito a Lacan, ¿no? Se trata de saber por qué hay algo en el autista que se congela. Cierro esa cita. Para sostener su tesis del congelamiento del S1-amo. De acuerdo a Maleval, Lacan constata, lo cito, la presencia de un sujeto que está ahí y que literalmente no responde, no obstante, siendo dueño del lenguaje, es capaz de poner en juego una simbolización anticipada, fijada. Pongo el acento allí. Que está correlacionado con una hallancia, que podríamos leer que es el agujero, que se refiere a lo que es humano en la estructura propia del sujeto. Así, según la enseñanza ulterior de Lacan bajo el S1, eso hace agujero en lo real, lo que autoriza a correlacionar, escuchen este punto, autoriza a correlacionar el S1 a la hallancia del otro que él evocaba. Cierro la cita. Así las cosas, la teorización de Maleval no excluiría una simbolización primigenia del S1-amo, ligada al agujero en el autismo. Su respuesta a la pregunta antes referida en torno a la concepción de la forclusión del agujero da cuenta de lo anterior. Lo cito. Es verdad que es una tesis que no me parece muy esclarecedora. No retomé esta tesis de la forclusión del agujero. Es cierto que si se postula un congelamiento del S1, cosa que está haciendo él, eso quiere decir que hay una manera de vérselas con ese agujero. Hay forclusión del agujero en las formas más severas de autismo, pero en las formas más elaboradas me parece que ya hay un agujero, que la hallancia del otro está pacificada por el S1, un S1 que funciona completamente solo, de manera desviada, que traduce la forclusión del nombre del padre, pero que, aún así, logra vérselas con la hallancia del otro. Cierro la cita de Maleval. Bueno, este es mi aporte. Los invitaría, bueno, ahorita a escuchar a Paula y después, si les parece interesante, que retomemos la noción de forclusión del agujero con los nuevos aportes de Laurent, Miller y Maleval. Gracias. Muchísimas gracias, Carla. Muy interesante. Nos vas a tener que compartir este texto. Porque creo que son temas que siempre, bueno, no sé, yo llevo años estudiándolos y siempre se me escapan. Creo que es la propiedad de esos temas que están tratando de decir algo de lo real y que no es tan fácil.
Bueno, entonces a mí me correspondía hablar del otro concepto que es borde. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno. Sí. Me hago dos preguntas. La primera es, ¿cuál es la pertinencia y la utilidad del concepto borde para pensar la clínica psicoanalítica con autistas? Como bien acaba de presentar nuestra compañera Carla, partimos de que los autistas están en el lenguaje y del tipo de traumatismo del lenguaje que éste produce de manera general en el autismo, un traumatismo del agujero. La acción del lenguaje produce la dimensión de una pérdida en el espacio subjetivo. El autista no puede simbolizar esta pérdida. Entonces, se esfuerza por suturarlo. Por lo tanto, construye bordes, en el sentido de defensas, contra la pérdida que instituye el lenguaje. Entonces, el borde sería la forma característica de defensa en el autismo. Así lo plantean Lorán y Maleván. El autista se defiende del traumatismo mediante una operación de localización del goce sobre un borde. Este goce estaría, de entrada, sin cauce. Esta perspectiva conlleva, para un analista, ubicar el modo particular de goce del sujeto, como hacemos habitualmente con todo par letra, para definir una dirección del tratamiento. Algunas características del borde señaladas por Maleván en el texto que compartimos, hay muchos textos, también está El autista y su voz, pero nosotros escogimos este porque justo condensaba toda la cuestión del borde, ¿no? El que les compartimos de estudios sobre el autismo. Algunas características de este borde, esta defensa autística, que sirven para el dominio de un mundo de sensaciones que se presentan caóticas y permite fijarlas, aunque no de manera absoluta. Es un modo de distribuir la libido, característica del autismo, y es una formación protectora contra el gran otro real y amenazante. Maleván ubica diferentes tipos de borde, y esto coincide para él con diferentes niveles del espectro autista. Precanerianos, que son, dice él, aclara, los tratamientos más frecuentes de psicoanalistas que han hablado de esto y han publicado esto, sobre todo post-freudianos, pero también algunos casos de los Lefort, canerianos, autistas de Asperger y post-Asperger, así lo llaman. Es decir, aquellos casos en los que el borde parece haberse borrado. No es que no haya borde, pero parece estar borrado. Estos últimos son sujetos que son diagnosticados tardíamente o que nunca son diagnosticados en el espectro del autismo. Es importante aclarar que estos conceptos y gradaciones del borde son eso, conceptos, y por ende no hay que ir a buscarlos a la realidad para hacerlos coincidir con la teoría. Porque en la práctica vamos a ver que esta tipología, si bien es una herramienta útil para leer lo que sucede en el encuentro con el autista, particularmente para organizar los elementos dispersos y para definir elementos clave que permiten decidir una orientación para el tratamiento, estos tipos no son absolutamente aislables unos de otros. Muchas veces aparecen signos de varios tipos de borde en el mismo sujeto en la misma etapa de su vida. No son estáticos. Por otra parte, es notable el recorrido que hace Maleván para captar el sentido de estas operaciones de borde en textos que se refieren a tratamientos de pacientes de otros analistas o a testimonios de autistas de alto nivel. Aquí Maleván se comporta como Freud con las memorias de Schreber o como Lacan con la obra de Joyce. Va a leer en esos textos cuestiones que iluminan el tratamiento y en especial el autotratamiento de los sujetos autistas, confiriendo a sus invenciones un peso específico. Entonces, decía, Maleván va a definir distintas modalidades del borde. La primera que define está basada, es un borde que está basado en la superficie corporal. Aquí quiero hacer una aclaración. En los textos que estamos investigando vamos a encontrar la palabra cuerpo en dos acepciones que es necesario distinguir. El cuerpo en general, como se usa y se entiende en el sentido común, y la noción de cuerpo para el psicoanálisis.
hay una definición, hay muchas, pero hay una definición en la batalla del autismo que es la que traje hoy. Dice Loran, un cuerpo solo existe si un objeto puede separarse de él, lo cual supone el sostén de la mirada del gran otro que otorga y da consistencia a un cuerpo. Es en este segundo significado de cuerpo que adquieren sentido frases como el autista no tiene un cuerpo. No obstante, cuando decimos que el borde se constituye sobre la superficie corporal, esto refiere a un cuerpo, el del autista, en el cual no hubo extracción de goce. Sin embargo, hay indicadores de que el sujeto se esfuerza por hacer algo con ese goce en exceso. Entonces, esta primera forma que ubica Maleval de borde, la que está basada en la superficie corporal, es la forma más primaria del borde, es una superficie de obturación corporal generada a partir del cuerpo mismo, dice Maleval. Se construye a partir de autoestimulaciones que se pueden leer como tentativas por parte del sujeto de constitución de un espacio sin agujero. Orinar, hacer burbujas de saliva alrededor de la boca, escupir, balancearse, hacer girar el cuerpo sin cesar, aletear, movimientos estereotipados de las manos. Estas acciones, entre otras, pueden producir lo que Tustin llamaba sensaciones forma, que tienen función de borde. Lo paradójico de este tipo de sensaciones es que si bien al inicio producen tranquilidad y placer, cuando se repiten sin cesar pueden producir lo contrario, angustia. Allí es cuando un analista puede intervenir en estos casos de autismo profundo, buscando la buena manera de acompañar un paro y seguidamente dejar que continúe, pero no sin introducir un corte, una palabra, un cambio en la dirección del giro corporal que tenga el valor de puntuación sobre el discurso, entre comillas, del parler. Vemos entonces que en este tipo de acciones el sujeto se goza sin el trayecto pulsional, iba a decir Loran, que podría articular su cuerpo al gran otro. En este punto traigo a colación el planteamiento de ese texto que les hice llegar de François Assermen, para quien este problema del autismo se puede ver desde el concepto de pulsión y sus tres tiempos. Dice Assermen, ¿cómo el viviente se arrima al lenguaje? Permitiendo que el goce en exceso pueda ser tratado, aparejado, pacificado y al mismo tiempo, paradójicamente, ser devuelto vivo para el sujeto. Se hace esta pregunta. Es a través del circuito cerrado de la pulsión que este arrumaje al otro del lenguaje se realiza. Arrumar es una palabra que me llamó la atención porque no conocía, que tiene dos acepciones o más, pero yo agarré dos. Una es abrazar y la otra es distribuir la carga en un espacio, en un buque. ¿Cómo es que se produce esta distribución y este aparejamiento, este abrazo del lenguaje? La pulsión se cierra alrededor de un objeto que fue sustraído. Y de esta manera el objeto es recuperado en el mundo exterior antes de volver sobre su fuente, la zona erógena. Es de este movimiento que procede la emergencia del sujeto. En esto va a hacer mucho hincapié a partir de la cama. Si tomamos el objeto mirada, el primer tiempo es el de mirar. El segundo tiempo, ser mirado. Y el tercer tiempo consiste en hacerse mirar. Antes de este cierre del tercer tiempo, la pulsión se manifiesta bajo la forma de un sujeto acéfalo. Y esto toca, dice Assermen, a lo que sucede en el autismo. En el autismo hay un atolladero en el cierre del circuito de la pulsión, es decir, en el hacerse, comer, mirar, etc. La burbuja autística implica la retención de los objetos pulsionales, mutismo, huida de la mirada, encopresis. La cesión de dichos objetos resulta mutiladora para el sujeto, va a decir Maleval. Los autistas precanerianos están preocupados por los agujeros, esto ya lo comentaba Carla con su viñeta, ¿no? Los del cuerpo y los del entorno. El encuentro con algunos agujeros, los del baño, por ejemplo, moviliza la angustia de pérdida y de ahí su propensión a taparlos.
La intolerancia al agujero da cuenta de la afición de los autistas a envolver sus cuerpos con mantas, no soportar las mangas cortas o a tapar los orificios. Hay una cita en el texto de Maleval de Tustin que me parece una forma muy linda de decirlo, muy bien, muy asertiva de decir esto. Dice, obviamente lo dice con sus conceptos, ¿no? Con su psicoanálisis, que no es el lacaniano, pero me parece interesante. Dice, dada la naturaleza concreta del funcionamiento de los niños autistas, sus prácticas buscan obstruir los agujeros, que son el modo, esto es lo que digo que no corresponde con nuestra orientación, pero me parece interesante pensarlo así, que los agujeros, que son el modo premental con el cual ellos hacen la experiencia de la pérdida y de la falta. La función del borde consiste entonces en obstaculizar los agujeros, pero la clínica muestra que estos no paran de retornar, dice Maleval. Es decir, que por más que los niños o los sujetos hagan un borde corporal con el objetivo de obstruir algo del agujero, esto es algo que va a retornar, ¿no? La defensa no es hermética, ¿no? En este sentido, el caparazón autista es una defensa precaria, dice Maleval. A veces los autistas buscan hacer aparecer un agujero en un mundo que está excedido de goce. Otras veces se esfuerzan por dominar el surgimiento de un agujero tapándolo o explorándolo. Las operaciones alrededor del agujero son heterogéneas, es decir, lo importante a observar es el interés del sujeto por los agujeros y todas sus variedades, no tanto comparar lo que hacen con un tipo ideal de la teoría. La asunción de las pérdidas, dice Maleval, traumáticas, es un pasaje necesario para que aparezca un borde de otro tipo, y ahí vamos a la segunda modalidad de borde que él plantea, es decir, no ya las partes del cuerpo como objetos, sino un objeto mediador entre el sujeto y el gran otro. Ahí Maleval dice, bueno, ¿cómo se logra esto? ¿No? ¿Cómo se logra esto, por ejemplo, en un tratamiento? Y dice, que Bettelheim pensaba que esto se lograba a través del respeto a las iniciativas del niño y, más del lado de los Lefort, a la puesta en juego de una falta a través de la capacidad del gran otro para hacer advenir una demanda. En este punto quiero contar una pequeña viñeta que es de una paciente de 5 años que está en juego el objeto oral. Es una niña que se comía todo, primero las crayolas, después otras cosas, finalmente la plastilina. Y fue todo un tema, primero, tranquilizarme y poder aceptar que eso le pasaba y que ese conflicto tenía que entrar al dispositivo analítico para poder ser tratado, cosa que me angustiaba mucho porque se comía cosas que no podía comer. Pero me parece interesante cómo primero pasamos por una etapa en la que definitivamente retiré los objetos porque yo no sabía qué hacer con mi angustia y eso no podía permitir el tratamiento, luego los volví a incorporar de una manera que nos permitiera trabajar pacíficamente. Yo me empecé a incorporar en los juegos de esta niña con la plastilina o con la masita, que es un poco también el sentido de lo que mostraba Carla, cómo empiezan a hacer un trabajo sobre un objeto, sobre un material, y eso se va desplazando, hasta que finalmente lo que hice fue nuevamente retirar este material y lograr que ella pidiera esto con palabras. Es una niña que habla muy poco, ¿no? Que ella me demandara a mí, me pidiera que quería jugar, así con estos términos, con la plastilina, ¿no? Lo cual me parece que de ir inmediatamente hacia el objeto y de un tiempo en el cual ese objeto tenía un destino que era el estómago y los intestinos de la niña, era su forma de hacerlo desaparecer, incorporarlo, pasa a ser un objeto con el cual se pueden hacer otro tipo de maniobras que tienen que ver con estirar la masa, cortar la masa, hacer, rellenar botes, ponerlo en los juguetes que hacían de baño, de tina, de la casa, que es un tema que también ella está trabajando, que es el control de esfínteres, a poder solicitarlo, y bueno, ya estamos en un tiempo donde no lo incorpora, ¿no? Pero bueno, que ella pudiera pedirlo me parece que es parte de esto que se espera que hagamos, ¿no? Que hagamos algún tipo de maniobra para que
eso falte y entonces, en todo caso, eso sea solicitado. Y que el autista también se entere de que el lenguaje sirve para eso, ¿no? Por ejemplo, para pedir una cosa. En todo caso, la evolución del autista, dice Maleval, parece estar marcada por momentos de pérdida dominada. Así, el sujeto adviene en la conquista de estas pérdidas mediante soluciones singulares. Otra modalidad del borde es el objeto condensador de Gaussian. Dice Maleval, las mutaciones del borde de las sensaciones corporales a un objeto concreto se hacen progresivamente. Como ya apuntamos, los dos aspectos del borde pueden coexistir. En estos casos, el objeto está menos pegado al cuerpo, a diferencia del borde que mencionábamos antes, que tiene que ver con la superficie corporal, y está fuera de él. Un objeto capta el goce funcional, permite dominarlo y proteger al sujeto del deseo del otro. El autista no lo usa preferentemente para actividades de autoestimulación. Por ejemplo, es verdad que a veces los pacientes agarran un objeto, pero uno tiene que ver qué hace con eso, ¿no? Por ejemplo, también otro paciente que agarraba una sandía que tiene forma de bola y todo un primer tiempo se notaba que ese objeto era una prolongación de estas sensaciones, formas de las que hablaba Tustin, las usaba para seguir como autoestimulando. Es verdad que no es lo mismo que jugar con la saliva que escoger un objeto, pero estaban todavía en esta vía, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, otro momento donde esa esfera se pone en continuidad con otros objetos que tienen la misma forma, que tienen una forma de circunferencia o de bola, o otro momento en el cual él escoge las canicas y empieza a explorar cómo estos objetos ruedan y encuentran un tope en las diferentes superficies que va encontrando en el consultorio. Entonces, no es lo mismo, digamos, un objeto del cuerpo que un objeto exterior al cuerpo más despegado de este, ¿no? El autista no lo usa preferentemente para actividades de autoestimulación, sino que se opera a una distancia, el sujeto ya no busca incorporarlo, también el caso de la plastilina, ¿no? Que no hay que tragársela, sino que se puede hacer algo con eso, y algo que también involucra al analista o al otro, y lo usa más bien como tranquilizador. Así, el objeto borde está puesto al servicio de localizar la pérdida, que como dijo Carla, es una pérdida estructural, por el hecho de estar en un mundo del lenguaje, y hasta cierto punto dominarlo. Este tipo de borde también puede ser encarnado por una persona, dice Maleval, un doble, siempre que esta persona sea previsible y manejable. Y aquí también, dice Maleval, se incluyen los intereses específicos cuando estos tienen exclusivamente la función de adormecer al gran otro con una escalada de conocimiento. También tengo un caso de un niño que no es un autismo tan profundo, pero que en estas primeras sesiones viene y habla y habla y habla de los dinosaurios, de los planetas, de los combates, de la carrera, y efectivamente me deja como, me barra de alguna manera con ese conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de intereses, que ahora vamos a ver en el borde dinámico se pone en juego de otra manera, hacen parte también de este segundo nivel del borde. Finalmente, Maleval plantea otro tipo de borde, que es el borde dinámico, que dice que este es más complejo que el borde tranquilizador, ya que implica una participación del sujeto en su construcción. Aquí podemos ubicar la máquina eléctrica de Joy, los compañeros imaginarios de Donna Williams, la máquina de abrazar de Temple Grandin. Todos ellos son ejemplos de este tipo de borde dinámico. El caso de Joy es paradigmático en este sentido, porque Bettelheim captó y retuvo la serie de los objetos que el niño fue creando, cada vez más complejos, que fueron sustituyéndose progresivamente, y aquí es importante subrayar que la elección de un objeto nuevo supone la pérdida del objeto precedente, lo que según Maleval posibilita una amortiguación del trauma. O sea, creo que el caso Joy es paradigmático en ese sentido, porque hubo un analista que leyó
todos esos objetos que fue construyendo y cómo fue cayendo uno y sustituyéndose por otro más complejo. También podemos ubicar aquí el desarrollo de un interés específico en este tipo de borde dinámico, pero a diferencia de lo que planteé antes, el interés específico cuando éste tiene la función de producir algún tipo de lazo social. Este encuentra a menudo su origen en un trabajo anterior, el interés específico, mediante el cual el sujeto buscó dominar un sentimiento de angustia mediante un conocimiento. Por ejemplo, el miedo al ruido del agua del baño, que puede despertar un interés en la plomería, el miedo a un insecto, que puede despertar un interés en la biología o en la zoología, etc. Esta lógica, su continuidad en la historia del sujeto, es lo que un analista está llamado a interpretar. Este tipo de borde está asociado, el dinámico, a conductas de enchufe-desenchufe, conexión-desconexión, dice Malevall, cuyo carácter es voluntario, lo que da cuenta de una capacidad del sujeto para negativizar temporalmente el objeto mediante la producción y el uso de un artefacto, al cual él se puede enchufar o desenchufar, prender, apagar. El borde, dice Malevall, puede ser eventualmente, en algunos casos, borrado. El borde dinámico es un objeto cuya pérdida puede ser dominada. Por ejemplo, el caso de Willy, el compañero imaginario de Donna, su asesinato imaginario, que igual no terminó con ese objeto, pero bueno, Donna pasó por un asesinato, por un funeral de este muñeco, que bueno, a través de un muñeco presentificó a este doble, le hizo un funeral, pero aún así pasó mucho tiempo más hasta que pudo asesinar a Willy, o sea que todo un proceso, pero sí lo logró, ¿no? Sí, en algún momento dejó de tener esos dones, ¿no? Otro ejemplo que pone Malevall es el del caso Dives de Axlin, una terapeuta que no es psicoanalista, pero es un caso que él estudia mucho, pues es interesantísimo, donde este niño logra capturar su voz, grabar su voz y ceder ese objeto al analista, dejarlo, digamos, en el dispositivo analítico. Dice Malevall que el borde dinámico no desaparece, simplemente se borra, el enganche sobre él se vuelve menos permanente, persiste la presencia de un objeto mediador entre el sujeto y el otro, pero le permite al autista mantener cierto aislamiento y a la vez articular algunos lazos sociales a partir del objeto. Es decir, le permite este borde más dinámico, más habilidades, digamos, para enlazarse. El borde es un concepto topológico. La topología es la rama de las matemáticas que trata de la continuidad y de otros conceptos más generales originados a partir de ella, como las propiedades de las figuras con independencia de su tamaño o forma, dice el diccionario. Laurent estudia la topología del espacio autístico y dice que no se trata de un espacio organizado a partir del sistema métrico, o sea, del falo, significante de la falta, por ejemplo, de la falta de medida del espacio, que se fuerza a partir de un sistema de medición estipulado y compartido socialmente. Al no contar con el sistema métrico, el autista tiene que construir maneras de recoser, unir, hilvanar el espacio que queda por fuera de la visión con el que está en el campo de la visión. Es el cuerpo, en el sentido de la noción psicoanalítica de cuerpo, o sea, el cuerpo de la extracción de goce, el cuerpo del estadio del espejo, el que espontáneamente puede unir estas partes, lo que está en el campo de la visión de lo que no está. Cuando esto no sucede, el sujeto se esfuerza por dominar el espacio con estrategias específicas. Traigo otra viñeta de paciente que sube las escaleras golpeando las paredes, que va y viene con su cuerpo por el espacio, lo crea, mide, recorriéndolo, se para en el borde de la ventana, atraviesa puertas, explora los bordes del sillón, restriega su cuerpo contra el mueble. Para concluir, ¿cuáles son las consecuencias del establecimiento del concepto borde como elemento diferenciador para la práctica psicoanalítica con sujetos autistas? Dice Malevall,
Ni la competencia ni el borde se interpretan. Una y otro son desabonados del inconsciente. Cabe aclarar que es el sentido clásico de la interpretación como desciframiento de significantes lo que no tendría lugar aquí, más no otros sentidos de la palabra como escansión, puntuación, subrayado, marcaje. Continúa Maneval con el hecho de que para aplicar el psicoanálisis a la práctica con autistas fue necesario crear el dispositivo de la práctica entre varios y que el suave forzamiento no pasa por las demandas directas ni por la interpretación de los recuerdos del pasado, sino por una incitación al desarrollo del borde, que éste se produzca mediante saltos inventivos generados por la asunción, apropiación, me pregunto, apropiación sería una palabra más adecuada, de una pérdida. Por su parte, Laurent se refiere a la clínica de los bordes de goce y a la extracción de goce. Y de la extracción, clínica de los bordes y de la extracción de goce. Esta es la orientación que conviene que el analista tenga presente en la dirección del tratamiento con un sujeto autista. Bueno, hasta ahí. Bueno, Carla y Paula nos abrieron posibilidades de hacer esta conversación. Ya por aquí está Luz Mantilla. Luz, adelante. Haz tu preguntita y ahora vamos haciendo las que nos provocan este encuentro con Carla y Paula. Dale. Hola, bueno, muchas gracias a Carla y a Paula. Pues son bastante las cosas, es bastante denso el material que nos traen hoy. Sin embargo, quisiera partir un poquito de los planteamientos que nos traía Carla. Tú me vas corrigiendo, pero digamos que tengo la sensación de que partes un poco de esta idea de Laurent de forclusión del agujero para tratar como de quizás como profundizar en ella, ¿no? Expresión que para mí siempre ha sido bien compleja. Hay una cita en el texto de Laurent, de la batalla del autismo, donde dice: decir que no hay agujero es decir igualmente que no hay borde que delimite dicho agujero, en el sentido en que el borde es una zona fronteriza que puede ser franqueada. Es el lugar en donde pueden producirse contactos e intercambios, ¿no? Entonces, a partir de esa frase, e incluso de la misma paradoja que él plantea, porque hay un subtítulo en el capítulo que ustedes nos compartieron, donde dice el agujero sin borde, que a mí siempre me pareció re enigmático ese subtítulo. Agujero sin borde y la presencia del doble, ¿no? Y yo decía, ¿cómo es un agujero sin borde? Precisamente cuando también él mismo está señalando que precisamente para decir que no hay agujero, hay que decir más precisamente que no hay borde que lo delimite. Y tú precisamente traes algo de esas cuestiones, ¿no? Yo me preguntaba si, y te preguntaría si quizás apuntas, porque la última parte tal vez me costó un poquito más digerirla, ¿no? Estas últimas tesis que traes. Si sería quizás como, por lo menos para mí, un poco más entendible plantear en vez de forclusión del agujero, ausencia de borde. Porque tú lo que planteas, me parece, es que en efecto hay agujeros, ¿sí? Solo que, y precisamente lo planteas en el sentido de que el autista es un parlet, ¿no? En el sentido del traumatismo y de la afectación del lenguaje, que el autista en ese sentido estaría en el lenguaje. Y Sheckman también en el texto que tú nos compartiste y que nos pediste que digamos que trabajáramos para la clase, plantea que lo que no sucede con el agujero en el autista es que no se verifica, habla como de una cierta verificación de ese agujero. Y no sé si esa verificación apunta precisamente a que exista algo de esa simbolización, o en esa fórmula que tú nos planteabas, que aparezca ese de atachado, ¿no? Como esa marca, ese estigma. No sé si esa verificación apuntaría un poco a eso. Y en ese sentido, pues quizás para mí, y te lo pregunto si quizás voy siguiendo un poco los planteamientos que traían,
para mí sería más fácil de borde más que forclusión del agujero, porque pareciera que entonces sí hay algo del agujero, o como un encuentro, como una cierta, sí, como que se está allí, tú hablas de un congelamiento al final, bueno, si puedes quizás restituir. Me parece interesante con los trabajos que traes de esta niña, porque efectivamente ahí se ve como al principio con la plastilina da la sensación de que hay como la excavación del agujero, y ya luego en la tacita o en las cositas que ella hace ya es otra cosa, empieza a aparecer otra cosa, como el uso de eso, ¿no? Eso por un lado. Y con Paula, en algunos puntos tú hablas como de como un estatutos de pérdida, y en el autismo yo no sé si, no lo capto muy bien, no sé, yo tengo la impresión de que pareciera que en el autismo más bien es que se sustituye, hay como sustitución de un objeto por otro y no pérdida. No sé si se puede pensar así. Y si trayendo los planteamientos que nos trae Carla para pensar, si estos bordes que tú sitúas en torno a lo pulsional, más bien no corresponderían justamente al borde de esa otra fórmula que trae Carla con lo de la demanda, ¿no? No sé si tú puedas mostrar otra vez el gráfico allí, como en este segundo, porque también en el texto de Shelma él distingue como esos dos tipos de agujeros, ¿no? Que tú traías, Carla, el del inconsciente, el de lo reprimido primordial, y este segundo que sería como el del objeto de la pulsión. Bueno, eso por ahora. Gracias. Bueno, gracias Luz, Carla y Paula. Bueno, Luz, me parece que mencionaste que yo planteo que hay agujero. No, no es así. Planteo que hay confrontación con lo que haría un agujero. Pero la grandísima paradoja aquí es que a pesar de que está esa confrontación con lo que haría agujero, que es el A mayúscula barrado, a pesar de eso, no se produce lo que define un agujero, que es el borde, ¿no? Entonces, esa es la inmensa paradoja de por qué los sujetos autistas, a pesar de que se confrontan como el resto de los parletes con el A barrado, digamos que ahí se juega la insondable decisión. Lo habíamos hablado en el espacio de SIAP cuando tenemos discusiones Carla, internas, espérate pero Carla, que se fue. quizás Está ahí yendo la podría, señal, ahí lo Carla. que hay es un... Carla, se te está yendo. Se cortó. Sí, Carla, espérate. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Eh, ¿Aló? ¿Me escuchan ahora? ¿Ahora? Está intermitente. Ya está Aló, yo sí los volviendo. Ya la escucho. escuchamos mejor, tal vez sí va, por lo pronto quitar tu imagen, a ver si no se cae tanto el sonido. Ok, gracias. No, decía que esta confrontación con lo que hace agujero produce efecto en el cuerpo, efecto de afecto, más no efecto de sentido, ¿no? Bueno, les estaba diciendo eso, como para diferenciar precisamente que, claro, esto es desde la perspectiva de Laurent y podríamos decir de Miller también. Ahora, para Maleval, de acuerdo a esto último que nos ha traído este año, ¿verdad? En esta conferencia específica en la cual yo hago mención, para él sí habría un agujero en las formas no severas de autismo. O sea, él concuerda con la tesis de Laurent, es lo que él plantea de hecho, en los casos más severos, donde para él sí hay una forclusión del agujero, pero digamos en los autismos canerianos o los que van de Kanner a Asperger, etcétera, ya ahí él plantea que sí hay un agujero, es lo que dice al final de lo que les leía, ¿no?
Ya hay una simbolización anticipada fijada, es decir, algo que apunta al S1, que sí podemos correlacionar con la iancia del otro. Entonces, bueno, hay que hacer también esa salvedad porque son desarrollos que ahorita están en pleno desarrollo, valga la redundancia, que está la discusión viva, abierta, y bueno, y está por lo menos yo lo leo así, esta, digamos, diferencia entre lo que plantea Miller, Laurent, podríamos decir por un lado, y Maleval por el otro. Yo creo que no sé, Luz, si te contesto más o menos lo que me preguntaste a mí, o me faltaría otra cosa, no sé. No, sí, te agradezco. Sí, lo que precisamente por eso te pedí que lo aclararas, precisamente porque tú me vas a corregir, sí, porque precisamente con los planteamientos de Laurent me enredo, porque por ejemplo en ese título que dice agujero sin borde, y si el borde es lo que hace al agujero, entonces empiezan como las paradojas a ser confusas para mí, pero digamos que ya ahora con lo que amplías, pues voy como un poquito siguiendo mejor. Gracias. Sí, pienso que son conceptos Paula, sí. que se Bueno, van dale, Paula. proponiendo para pensar justamente al pie de la cama, ¿no? Para pensar la clínica, ¿no? Entonces, sí, hay contradicciones, hay tensiones, unos lo plantean de una manera, me parece que así es como los tenemos que tomar y no tanto como algo cerrado. Y con respecto a lo que me preguntabas de la pérdida, bueno, así lo plantea con esos términos la traducción de este texto de Maleval, hay que ver, ¿no? Si es la palabra apropiada. Pero básicamente todo el texto de Maleval que les compartimos, que tiene que ver con cómo se van haciendo esos bordes, está basado en la idea de que hay extracción de goce, ¿no? Para que un niño se pueda interesar en un objeto, hay pérdida, extracción, no sé cuál sería el verbo, pero algo se tiene que quitar y creo que para que otra cosa pueda advenir, ¿no? Entonces, un poco la clínica con el autismo es una apuesta por eso, ¿no? Que algo se extraiga para que aparezca algo, otra cosa, más dinámica, más flexible, que incorpore en alguna medida al otro, ¿no? Es un poco esa la idea, ¿no? Que él va planteando como ya esos bordes que usan al cuerpo como objeto para hacer un borde, ¿no? Son intentos de cierta evacuación, ¿no? De goce. Pero el objeto ya tiene otro nivel en este sentido, el borde dinámico también, porque ya implica al sujeto construyendo, no tomando un objeto del mundo, sino construyendo un objeto que tiene que ver con sus intereses, con sus miedos, con sus angustias, ¿no? Que son invenciones, ¿no? Y el borde que se borra, dice Maleval, que en realidad no desaparece, pero se borra, se disimula un poco de alguna forma, y ahí por ejemplo de autistas que a lo mejor siguen llevando un objeto en el bolsillo, o a lo mejor el mismo celular, que es un objeto de uso común, puede servirle a esos fines, pero de alguna manera es un borde un poco más disimulado. Ahora, todo esto, no sé cuál sería la palabra apropiada, ahí está traducida como falta. Dice también que en la perspectiva de los Lefort es poner en juego algo de la falta para hacer advenir una demanda, ¿no? En el sujeto. Por eso ponía este ejemplo de no poner a disposición ese material tan inmediatamente, sino hacer algún tipo de acción para que el sujeto tenga que hacer algo para que eso suceda, para que haya algún tipo de mediación, ¿no? En este caso lo que pasó fue eso, que la mediación fue el lenguaje, fue que ella dijera lo que quería, ¿no? A su manera dijo que quería jugar con ese elemento, ¿no? Entonces es todo como una especie de ritual dentro del dispositivo, que ella me pide eso, y fíjate que últimamente a veces lo pide, a veces no lo pide, y juega con otras cosas, ¿no? Ya no es esa obsesión de un objeto que la aspira. Paula, aprovechando la elaboración que estás haciendo,
unas palabritas más en torno al atolladero en el circuito de la pulsión, el de Anserman, que me parece importante que le diste esta vueltecita, pero unas palabritas más me parece que Me nos parece que este es aportaría. un tema a estudiar, porque justamente la mayoría de los estudios, o sea, me parece que es o sea, él lo plantea así, él lo que dice es, ese concepto, pulsión y sus 3 tiempos, es operativo, lo podemos poner a funcionar con esto. Él lo que dice es que en el autismo justamente no sucede ese tercer tiempo, que es cuando el sujeto se hace mirar, se hace comer, y que más bien el autista se queda como una especie de 2 tiempos, ¿no? De su cuerpo al objeto, del objeto a su cuerpo, pero sin incorporar al otro, ¿no? Es un poco Pero también me parece importante como nos invitas a investigarlo, porque viene el se hace, pero estaría incluyendo ya si hay algo de ese yo, ¿sí? Porque el se hace es ya incluirse, y la dificultad que hay en ese atolladero, ¿sí? Mirar, he mirado, pero el se hace, me invitas pues a como a considerar como investigación, pero el problema que hay con el se, el yo ahí, interesante como lo Sí, nombras. me parece original, porque, bueno, por lo menos lo que yo venía leyendo era más del lado del significante, el significante que falta, el agujero, pero usar ese concepto para ver cómo opera en la clínica del autismo me parece algo interesante de hacerme, que no creo que necesito investigarlo. vamos a trabajarlo más adelantico, porque me parece que de alguna manera también cuando hablan de los diferentes bordes, pues en el borde no se está diciendo como algo de ese yo, sino ahí en ese borde en cómo se hace algo de soluciones, hasta llegar a la última que él elige, pero no está diciendo algo como algo de un yo, sino en relación a un objeto. Lo trabajaremos, pero dejaste la provocación a la investigación. Yo quisiera con Carla un poquitico, que también le diste y nos provocaste, y como lo has trabajado ahí, hay una diferencia que te haces la pregunta, y la diferencia entre agujero y vacío. Dices, pero ¿por qué nombraron entonces agujero y no quedarse vacío? Nos hiciste el recorrido, pero unas palabritas más para poder ver esa diferencia entre agujero y vacío. Sí, sí, te agradecería como otra vueltecita por ahí. Gracias. Bueno, primero me gustaría retomar algo de lo que tiene que ver con la pérdida. Creo que Luz iba por ese lado, Luz Adriana, en el sentido de que cómo hablar de pérdida en el autismo, como cuando este concepto de pérdida siempre ha remitido para nosotros a simbolizar algo que pasa por lo simbólico, ¿no? Las pérdidas, la falta, etcétera, ¿no? Y de hecho, pensando en el objeto, nosotros lo pensamos siempre como perdido, irremediablemente perdido, ¿no? Yo creo que aquí hay una diferencia que quizás este pequeño párrafo de Maleval, tomado el texto que hace referencia a Paula, puede aclarar algo, ¿no? Entonces dice Maleval cuando habla del borramiento del borde. Algo puede ahora faltar tanto al sujeto como al otro, y no obstante, no está perdido, sino que está captado por un continente que permanece accesible. ¿Ok? Después dice, el borde dinámico es un objeto cuya pérdida debe permanecer dominada. Es decir, creo que quizás, porque yo lo he tratado de entender así, y trataré de seguir entendiéndolo, pero me da la impresión de que esta no es la pérdida a la cual siempre hacemos referencia con relación al objeto perdido para siempre, ¿no? Este es un objeto que debe seguir permaneciendo accesible, ¿ok? Y de hecho creo que él da un ejemplo de un autista que graba unas cintas y se las entrega a su terapeuta para que las conserve allí, pero ahí están, de alguna manera, ¿no? Tips, es el caso de Axlim. Ajá. Ok, exacto. Bueno, en relación a lo que dice Luz Helena, claro, es lo que preguntaba también un poco Luz Adriana, en el sentido de por qué no llamamos a esto simplemente
O sea, hay un absurdo, hay una contradicción en decir agujero sin borde, porque agujero implica un borde. Entonces, ¿por qué no decimos, por qué decimos agujero sin borde? Parece un absurdo en cierta manera, porque no hablamos de vacío, que es lo que topológicamente en realidad es, ¿no? No tengo la respuesta, tengo mi respuesta, no tengo la respuesta de por qué seguir hablando de agujero forcluido del lado de los teóricos, pero mi respuesta es que si conservamos la noción de agujero enlazada al autismo, pero no en términos de que hay un agujero, sino de que se enfrentan a lo que haría un agujero. No es lo mismo decir hay un agujero, desde mi punto de vista, a que se muy bien. enfrentan a lo que haría un agujero. Sí, se Interesante. enfrentan. Bien. Se enfrentan y por enfrentarse son par lettres. Entonces, por eso me parece a mí interesante. Carla, entonces también lo que habías hablado en otra de las clases, el traumatismo de la LAN, o sea, todo par lettres se enfrenta con el agujero de la LAN para todo ser hablante, incluido el autista. Puede que por ahí haya algo de pistas con lo que dices, a ver, pero es que, ¿por qué lo llaman agujero? Porque es para todo ser hablante el traumatismo de la LAN. Y tú lo Exacto. nombraste también con la erosión particular que nos trajiste también de la LAN. ¿Qué es lo que le pasa ahí al autista con su erosión? Pero lo generalizas y entonces ahí sí nos das pistas de por qué no lo nombran vacío, por eso me quedó la provocación que fue tu pregunta. ¿Sí? Pienso que enfrentarse a lo que hace agujero en cada sujeto produce una estructura, ¿ok? El efecto es que va a producir una estructura diferente, ¿ok? De las que conocemos, obviamente. Y bueno, ese es el punto, ¿no? Y eso ¿Cómo se las depende arregla cada uno, cada ser hablante? de los apoyos con los que cuente que logre contar cada uno, porque algunos contarán con el apoyo precisamente de este borde y de lo que se puede instaurar a partir de él en términos de lo simbólico y de lo imaginario, y otros no tendrán este borde, sino que tendrán que fabricárselo a nivel ya de lo que es un neoborde, una construcción, ¿no? Es lo que podría decir. Gracias. Y con los dibujos que nos trajiste, pues evocar los punticos que pones, todo ese trabajo alrededor del agujero con el bordecito al lado. Bueno, si alguien se provoca con la última preguntita en unos minutos que nos quedan. Luz. Luz, Quería decir Luz está por ahí. Sí, Dale. es que bueno, que ha sido una clase interesante. Pensaba así en ese sentido, claro, porque uno podría tender a confundirse también, entonces, si decimos todos somos parlet, pero uno podría pensar que también hay como un estatuto distinto del parlet autista, digamos. ¿Sí? En relación al traumatismo de la LAN, ¿sí? Y al cómo se las arregla, y ahí es donde viene algo de la afectación que nos invitó Carla al principio, ¿sí? A esa afectación de la que se defiende, ¿sí? Si todos quedamos traumatizados por la LAN, golpeados en la razón del cuerpo, en ese razón, cómo cada uno se las arregla, ¿sí? Y ahí es donde el autista que de lo que no deja que ese afecto, que haya esa razón. ¿Sí? Ahí estamos en ese trabajo. Miguel, ibas a intervenir. Paula, dale, ibas a decir Miguel, algo. iba a decir que Miguel estaba pidiendo la palabra. No, era una pequeña anotación como pregunta, lo que decía Carla ahora, que leyendo a Maleval la posibilidad de pensar que en los precanerianos no habría forclusión del agujero, habría forclusión del agujero y que los de tal vez Asperger o alto nivel ya no habría forclusión del agujero, habría otra forma. Entonces, eso se me sale un poco de lo que llaman el espectro del autismo, porque podríamos pensar es que los que están en una posición tan desventajosa como nombrar precaneriano o caneriano,
que no se puedan mover un poco de ese lugar. Es solo como una pregunta, si es que no se puede mover de ese lugar, porque se demuestra que algunos sí se mueven un poco de ese lugar tan en caparazón, por decir algo, y que se mueven un poco más. Entonces no sé cómo pensar ahí la forclusión del agujero, porque si hablamos de forclusión no se podría salir de la forclusión. Y entendí como que los que son más de alto nivel, tal vez ya tendrían agujero y no sería el agujero forcluido. Eso me hace pregunta, me queda una inquietud ahí. Sí, Dejo ahí. a mí me parece una excelente pregunta. De hecho, él comienza diciendo, Maleval, en el texto de Paula, que los precanerianos se parecen más a los esquizofrénicos y los Asperger, incluso post-Asperger, porque también habla de post-Asperger, prácticamente son invisibles, ¿no? Creo que utiliza un poco ese término, ¿no? O sea, en el sentido que pasan totalmente desapercibidos, ¿no? A mí se me hace un poco problemático por eso el planteamiento de Maleval, a mí personalmente. Porque sí, pasa lo que tú dices, si estamos hablando de que es una estructura, ¿ok? ¿Cómo entender que en algunos del espectro no esté el agujero y en otros sí? Porque si hay esa simbolización primero, que es lo que él dice que después se congela o se debe congelar. Entonces, a mí se me hace complejo eso, ¿no? Por ese lado y por el lado también de ver que si hay una simbolización primera, un S1, aunque no haya S2, pero ya ahí no estaríamos pensando también en lo que sabemos que es la psicosis, donde falta el S2 y hay un S1, hay un enjambre de S1. Entonces eso a mí me es problemático como a ti. Es lo que podría decirte. Para todos. Nos dejas, Carla, con preguntas para seguir trabajando. Por eso es este seminario y este recorrido de hacemos acompañados para ver cómo cada uno va leyendo, encontrando, amarrando a través de la clínica, por supuesto, también. Bueno, gracias entonces a Carla y a Paula. Gracias por las elaboraciones y la provocación. Un aplauso para ustedes. Muy bien, que no crean que fue fácil esa clase. Y nos vemos el 16 de agosto y en la clase preparatoria. Y el 25 con la otra clase de Angélica y de Maite en relación al autismo y los padres. Una buena tarde de trabajo. Hasta luego, Bueno. gracias. Gracias. Hasta luego, Gracias. La participación. Gracias. Adiós. Muy buena participación. Ay.